Story 1, la que llora en el río viejo. El río siempre había sido el lugar más silencioso del pueblo después de la medianoche. Para Tomás, un pescador de oficio y de costumbre, ese silencio era una especie de compañía. Desde niño, había aprendido que el agua tiene sus propios horarios, sus propios humores y también sus propios secretos. Pero nunca imaginó que entre esos secretos pudiera esconderse algo que quisiera mirarlo directamente a los ojos. Él solía llegar al mismo punto cada noche, justo donde el río hacía una curva amplia y la corriente se volvía más tranquila. Colocaba su farol en una roca plana, preparaba las redes y esperaba. A veces tarareaba una canción vieja, otras veces simplemente dejaba que el sonido del agua lo arrullara. Pero desde hacía semanas, algo había cambiado. Las primeras veces pensó que estaba cansado, que su mente jugaba con él, o que quizá el viento estaba cargando sonidos desde alguna parte del pueblo. Pero no. Eso que escuchaban no era viento, ni animales, ni madera crujiendo. Era un llanto. Un llanto profundo, doloroso, como si saliera directamente del alma de alguien que había perdido todo. Las madrugadas de ese mes se volvieron inquietantes. Tomás llegaba, acomodaba sus herramientas y, siempre a los pocos minutos, un gemido suave se escuchaba río abajo. Él lo ignoraba. Luego, otro. Y otro. Hasta que finalmente, un lamento desgarrado se elevaba entre los árboles, atravesando el agua como si ésta no pudiera apagarlo. Esa voz parecía dolerse de algo tan grande que a Tomás se le ponía la piel de gallina. Una noche intentó silbar para distraerse, pero el llanto parecía responderle, como si su ruido llamara al otro. Terminó guardando silencio. Otra noche gritó al aire. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió, pero el llanto se detuvo de inmediato. Un silencio tenso, casi pesado, cayó sobre el río. Era peor que el sonido. Con el paso de los días, Tomás empezó a notar algo más. Cada vez que recogía sus redes, el agua alrededor se hacía más fría. No un poco, no como si soplara una brisa fría del bosque, sino helada. Como si el río hubiera muerto en ese tramo. Aún así, siguió yendo. La pesca era buena, y él no quería admitir que le temía a un sonido. Esa noche, la noche en que todo cambió, el aire estaba especialmente quieto. No había luna, apenas unas estrellas tímidas que no alcanzaban a iluminar el camino. Tomás llegó al sitio, colocó el farol, extendió sus redes y se sentó a esperar. A los pocos minutos, ahí estaba. Un llanto suave, casi un susurro. Tomás apretó los dientes. No es nada, se dijo. Es alguna mujer del pueblo, algún animal herido, algo. Pero sabía que no lo era. Esa voz tenía algo antinatural, algo que no pertenecía a ningún cuerpo vivo. El llanto aumentó, volviéndose más cercano, más nítido. Tan nítido que podía distinguir cómo la voz temblaba, como el aire parecía quebrarse con cada sollozo. Tomás tomó una bocanada de aire y decidió que ya era suficiente. Encendió otro farol, respiró hondo y caminó hacia la orilla. El agua reflejaba apenas la tenue luz, creando sombras que parecían moverse con la corriente. «Hola», dijo él, sintiendo su voz demasiado pequeña para el silencio del bosque. ¿Hay alguien ahí? El llanto se detuvo. El silencio cayó de golpe. No un silencio natural, sino uno denso, extraño, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Tomás sintió un impulso primario de no moverse, de no hablar. Algo dentro de él, algo muy antiguo, le dijo que ya no estaba solo. Entonces lo vio. Río arriba, flotando lentamente hacia él, venía una figura blanca. No caminaba. No nadaba. No se movía como una persona. Era como si el agua la empujara sin tocarla, como si la corriente obedeciera a una fuerza invisible que la sostenía. Su vestido era largo, desgarrado y cubierto de lodo.
Sus brazos colgaban inertes a los costados, pero su cabello negro flotaba a su alrededor como si estuviera sumergido, moviéndose en todas direcciones aunque el aire estaba quieto. Tomás sintió el corazón golpearle el pecho. No pudo moverse. No pudo hablar. La figura avanzó más, hasta detenerse justo frente a él, a no más de 2 metros de distancia. Y aunque ella no tocaba el agua, parecía elevarse apenas unos centímetros, como si no perteneciera a ese mundo. Tomás tragó saliva con dificultad. Quiso dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, demasiado blanco, casi translúcido. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, hundidos, como si jamás hubieran visto la luz. Sus labios estaban entreabiertos, como si quisiera hablar, pero no salía ningún sonido. Hasta que finalmente, con una voz que parecía venir desde lo profundo del agua, murmuró: «Mis hijos». El pescador sintió un escalofrío recorrerle la columna hasta la nuca. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. La mujer dio un paso en el aire. Sí, en el aire. No había apoyo, no había suelo. Solo avanzó hacia él como si caminara sobre una superficie invisible. Tomás retrocedió. Al fin pudo mover las piernas. Tropezó hacia atrás, cayó sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. El farol tembló, casi se apagó. La mujer inclinó la cabeza hacia él, como si lo estuviera observando. Pero algo llamó su atención más abajo, detrás de ella. Tomás no quiso mirar. No quiso. Pero lo hizo. Bajo el agua, justo bajo sus pies flotantes, 2 pequeñas formas se movían. No nadaban. No subían. Solo estaban ahí, suspendidas. Manos diminutas tocaban la superficie, tratando de emerger. Una cabeza asomó apenas, pero el agua parecía arrastrarla de nuevo cada vez que intentaba salir. Eran niños. O lo que quedaba de ellos. Tomás gritó sin darse cuenta. La mujer volvió su mirada hacia el agua, luego hacia él. Su rostro se transformó en un gesto de angustia tan profunda que el pescador sintió un dolor inesperado en el pecho. Ella extendió la mano, y por un momento él pensó que quería ayuda. Pero entonces, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de un odio helado que no pertenecía a un ser humano. Y su voz, ahora desgarrada, resonó como un trueno. ¿Dónde están mis hijos? El agua del río explotó en un remolino. Las sombras infantiles se elevaron parcialmente, como si algo las jalara hacia arriba. Tomás retrocedió arrastrándose, respirando con dificultad. La mujer gritó. No era un grito humano. Era un lamento que pareció partir la noche en 2. Los árboles temblaron, las aves nocturnas huyeron, el agua golpeó contra la orilla. Tomás corrió. No sabía cómo, ni cuándo se levantó, pero sus piernas lo llevaran lejos, entre ramas, piedras y raíces. No miró atrás. No quería ver si la mujer seguía allí, si venía tras él. No dejó de correr hasta llegar a su casa, donde se encerró, temblando. Esa noche no durmió. Tampoco la siguiente. El río quedó abandonado por días. Tomás evitó pasar siquiera cerca, pero los rumores empezaron a circular. Otros decían haber escuchado llantos. Otros decían haber visto sombras flotando en el agua. Un anciano del pueblo, al escuchar la historia del pescador, solo murmuró: «Ella siempre vuelve cuando pierde algo, y últimamente, el río se ha estado llevando muchas cosas». Tomás jamás regresó a pescar de noche. Y aún así, algunos vecinos aseguran que, cuando la madrugada está especialmente silenciosa, desde la curva del río se escucha un llanto profundo, desgarrado, y a veces, entre el murmullo del agua, un murmullo más pequeño. Como voces infantiles atrapadas bajo la superficie, tratando de salir. Story 2. El camino donde nadie. La lluvia había empezado de manera suave, casi tímida,
como si el cielo dudara entre llorar o contenerse. Pero para cuando Laura salió del trabajo, el agua ya caía con fuerza, golpeando el parabrisas como 1000 dedos ansiosos tratando de entrar. Eran casi las 11 de la noche, y el camino rural que debía tomar para llegar a su casa era el mismo de siempre, largo, rodeado de milpas, sin luz, sin casa cerca, sin señales de vida más que los grillos cuando no llovía. Esa noche, sin embargo, no se escuchaba ni un solo insecto. Solo la lluvia, y una neblina espesa que parecía tragarse todo lo que no estuviera a unos metros del coche. Laura encendió la radio para sentirse acompañada, pero solo había estática. Cambió de estación. Más estática. Terminó apagándola. Se acomodó en el asiento, tomó aire y empezó a manejar más despacio. La carretera brillaba bajo los faros, revelando charcos que parecían agujeros negros llenándose de agua. Era un trayecto que hacía todos los días, y aún así algo en el ambiente la hizo tensarse. La neblina no era normal. Parecía moverse a propósito, deslizándose como humo espeso a lo largo del camino. Cada vez que avanzaba, era como si algo la empujara más hacia adelante y también como si algo tratara de impedirlo. Apretó el volante y respiró hondo. Quería llegar a casa, darse un baño caliente, cenar algo sencillo y dormir. Solo eso. A los 10 minutos de camino, cuando la neblina se volvió tan espesa que apenas podía distinguir los bordes del camino, lo vio. Una figura. A lo lejos, caminando por la orilla de la carretera. Blanca. Inmóvil por momentos, o eso parecía. La silueta estaba inclinada hacia adelante, como si cargara un peso gigante sobre los hombros. Laura sintió que el corazón se le detenía un instante, pero trató de ser racional. Quizá es una mujer que vive por aquí, quizá se mojó por la lluvia, pensó. Pero algo dentro de ella le decía que no. Algo visceral, elemental, antiguo. Esa figura no caminaba como una persona normal. La forma en que se movía era demasiado lenta, demasiado pesada, demasiado arrastrada. Laura bajó la velocidad sin darse cuenta. Sus ojos no podían apartarse de la figura, que apenas se distinguía entre la neblina. Cuando estuvo a unos metros, pudo verla mejor. Una mujer. Vestida de blanco. Completamente empapada. Su vestido se pegaba al cuerpo como si fuera parte de su piel. El cabello largo y oscuro le cubría el rostro. No se veía su cara, no se veían sus ojos. Solo ese cabello mojado, pegado, colgando como cortinas negras. La mujer caminaba descalza, y cada paso dejaba una huella oscura en la carretera, como si el agua que goteaba de ella fuera más negra que la tormenta. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía sentido que alguien estuviera caminando ahí, a esa hora, bajo ese clima. No había casas. No había pueblo cerca. Solo campos y milpas. Pasó junto a ella, intentando no mirar, intentando mantener la vista al frente, pero algo, curiosidad o miedo, la obligó a girar la cabeza apenas un segundo. La mujer se detuvo. Y en ese instante golpeó la ventanilla. El golpe retumbó en todo el coche como si un tronco hubiera caído encima. Laura gritó. Intentó acelerar, pero sus manos temblaron tanto que casi soltó el volante. La mujer quedó pegada a la ventanilla. Su mano, larga, huesuda, marcó el vidrio dejando un rastro de agua oscura. Su cabello seguía cubriéndole el rostro, pero desde dentro del coche se escuchó claramente, como si viniera de los altavoces. «Devuélveme a mis hijos». El grito no sonó humano. No sonó cercano. Sonó como si la voz naciera dentro del sistema de sonido del coche, recorriera los cables y explotara en cada bocina al mismo tiempo. Laura sintió el pecho vibrar, como si el grito la hubiera golpeado por dentro. Aceleró. El coche derrapó un momento antes de ganar estabilidad. La mujer quedó atrás, su figura desvaneciéndose entre la neblina, pero la voz seguía resonando. Se repetía,
una y otra vez, como un eco atrapado. «Devuélveme a mis hijos, devuélveme a mis hijos». Laura estaba a punto de llorar. Intentó apagar la radio, pero ya estaba apagada. Intentó desconectar el Bluetooth, pero su teléfono no estaba conectado. El sonido venía de algún lugar, o de todos. El camino se volvió interminable. Sentía que las luces del coche ya no iluminaban la carretera, sino la neblina misma, como si el mundo fuera solo eso, lluvia, humedad, niebla, y esa voz. A lo lejos, entre la neblina, vio algo más. Un bulto en la carretera. Se acercó más. Era pequeño. Inmóvil. Un costal, tal vez. O un animal. Pero cuando estuvo a unos metros, vio que era un objeto que no debería estar ahí. Un pequeño zapato de niño. Laura frenó en seco. El coche chirrió. La lluvia caía más fuerte. Ella apretó el volante. No quería bajarse. No quería mirar. No quería tocar nada. Tenía el presentimiento de que si salía del coche, algo la estaría esperando afuera. Y entonces, sin aviso, la voz volvió. Esta vez, más cerca. Como si estuviera justo detrás de ella. ¿Dónde están mis hijos? El cabello de Laura se erizó de inmediato. Su corazón dio un salto doloroso. No quería voltear. No quería ver. Pero por el espejo retrovisor, algo se movió. Una figura blanca, a unos metros atrás. La misma mujer. De pie en medio de la carretera. Inclinada hacia un lado, como si los huesos no soportaran el peso. El cabello cubriéndole la cara. Su vestido goteando. Laura no sabía cómo había aparecido ahí, no sabía cómo había avanzado tan rápido, no sabía nada excepto que debía seguir. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Pasó junto a la figura sin mirar. La carretera parecía cerrarse, volverse más angosta, más oscura, más húmeda. Los árboles en las orillas parecían inclinarse hacia el coche, como si escucharan el grito que todavía vibraba en el aire. No sabía cuántos minutos manejó así. Quizá fueron 5. Quizá 20. Quizá una eternidad entera. Lo único que rompía el silencio eran sus sollozos y el latido de su corazón en los oídos. Finalmente vio las luces de su colonia a lo lejos. Luces cálidas. Humanas. Reales. Cuando llegó a su casa, temblaba tanto que no podía abrir la puerta del coche. Tuvo que intentarlo varias veces. Al entrar corriendo, cerró con seguro, dejó las llaves caer al piso y se apoyó en la pared tratando de recuperar el aliento. Todo parecía estar bien. La tormenta seguía afuera, pero ahí dentro estaba a salvo. O eso quiso creer. Mientras subía las escaleras, su teléfono vibró. Era una notificación. Una foto. Sin remitente. Sin texto. Solo una imagen tomada claramente desde atrás de su coche mientras manejaba en la neblina. Y en la esquina de la foto, se veía una mano apoyada sobre el vidrio trasero. Una mano larga. Huesuda. Empapada. Story 3, La Llorona del canal de riego. La noche estaba tan quieta que parecía detenida en el tiempo. El aire cargado de humedad envolvía el canal de riego como una sábana fría, y cada sonido, el zumbido de los postes eléctricos, el roce de las hojas secas, el murmullo del agua corriendo lenta, parecía un susurro ajeno. Algo vivo, algo que observaba. Los 3 amigos, Ernesto, Luis y Miguel, habían salido de la fábrica a las 2:45 de la mañana, todavía riéndose de un video tonto que vieron durante el descanso. Eran inseparables desde hacía años, el tipo de amistad que sobrevive al cansancio, a los turnos interminables, a los chismes de pasillo. Y, sobre todo, eran conocidos por su ridículo valor nocturno. Cualquier historia de terror local era para ellos una oportunidad de retarse entre sí. Esa madrugada, al pasar junto al canal, recordaron un rumor viejo,
uno que siempre comentaban los choferes de camiones de caña y los campesinos que trabajaban cerca, que la Llorona había sido vista allí, al borde del agua. O incluso caminando sobre el cemento húmedo, flotando, inclinando la cabeza como si su cuello colgara apenas de un hilo. Dicen que llora por los niños, dijo Luis, con una sonrisa nerviosa. Que se la escucha antes de verla. Yo digo que son puras tonterías, respondió Ernesto. ¿Cuántas lloronas quieren que existan? Cada canal, cada río, cada cerro tiene la suya. Miguel no habló. Desde niño le habían contado historias sobre una mujer que rondaba cerca de canales y acequias. Había jurado nunca ir de noche a uno. Pero la valentía que dan las horas de desvelo, la luz parpadeante de las linternas y la compañía de sus amigos lo empujaron a seguirlos. Llegaron al borde del canal con una bolsa llena de cervezas, linternas y esa actitud desafiante que solo 3 trabajadores cansados pueden tener. El agua corría con lentitud, moviendo pequeños remolinos que parecían respirar. La luna estaba oculta detrás de nubes densas, dejando el paisaje sumido en una penumbra azulada. Aquí estamos, dijo Ernesto. Que salga la señora a llorar, ¿no? Luis soltó una carcajada. A ver si no te dejas sin ojos, cabrón. A Miguel no le hizo gracia. Sentía un peso extraño en el ambiente, como si la noche estuviera aguardando algo. Mientras los otros hablaban, él detectó un olor leve, como a tierra mojada mezclada con algo dulce, un aroma a flores marchitas. Y una especie de frío que no venía del viento, sino del agua misma. ¿Escucharon eso?, preguntó de pronto. Los dos se callaron. El silencio se hizo profundo, como si el mundo contuviera la respiración. ¿Qué escuchaste?, dijo Luis, mirando hacia el canal. Miguel tragó saliva. ¿Cómo? Como un quejido. Ernesto encendió su linterna y la apuntó a la superficie del agua. Las ondas reflejaron la luz en destellos irregulares. Nada fuera de lo normal. Creo que estás muy metido en el cuento, dijo Ernesto, abriendo una cerveza. Miguel no se convenció. El sonido había sido real. Un lamento leve, casi un suspiro, pero tan doloroso que había helado su pecho. Los minutos pasaron entre risas y golpes de linterna al agua. Pero poco a poco, la conversación comenzó a decaer. Algo en la atmósfera, un cambio imperceptible, empezó a oprimirlos. El viento se apagó, la humedad se volvió más pesada, y hasta el agua parecía moverse más lenta, como si se espesara. Entonces Luis se congeló de golpe, levantando una mano para pedir silencio. SHHH. ¿Escuchan? Ahora sí. Ahora sí lo escuché. Todos quedaron inmóviles. Era un llanto. No fuerte. No intenso. Sino un hilo fino de voz humana que parecía venir desde debajo del agua, como si alguien llorara sumergido, intentando no tragar agua mientras sollozaba. No mamen, susurró Ernesto, retrocediendo instintivamente. Miguel sintió que algo le apretaba la garganta. La linterna tembló en su mano. El llanto creció apenas, mezclándose con el murmullo del agua, como si la corriente cargara esa voz a lo largo del canal. Luis, en un acto que no sabía de prudencia, apuntó su linterna directamente al centro del canal. Y la vio. Primero, una sombra larga, como si un velo flotara bajo la superficie. Luego, una figura que comenzó a emerger con movimientos lentos, antinaturales, como si el agua la empujara desde abajo. La tela blanca, sucia, colgante, se abrió como alas empapadas. Una cabeza inclinada hacia un lado, demasiado inclinada, como si el cuello estuviera roto. El cabello negro, largo, pegado al rostro. Y el llanto. Ahora parecía rodearlos. Como si llorara dentro de sus mentes. Vámonos, ya, susurró Miguel, paralizado. Pero Luis dio un paso hacia atrás, tropezó y cayó sentado. La linterna rodó hacia el borde del canal, iluminando a la figura desde abajo.
La mujer levantó lentamente la cabeza. Los ojos estaban vacíos, negros como el fondo del agua. La boca, abierta en un lamento silencioso, mostraba dientes quebrados, como si hubiera intentado arrancarse cosas a mordidas. Ernesto soltó un grito ahogado. La figura comenzó a avanzar hacia ellos sin mover los pies, deslizándose, flotando. Cada centímetro la acercaba más al borde del canal. Los tres se dieron vuelta y corrieron sin mirar atrás. El llanto aumentó hasta convertirse en un chillido desgarrador que vibraba en el aire, como miles de voces superpuestas. Miguel sintió que la sangre le martillaba las sienes mientras corría tan fuerte que el pecho le ardía. Ernesto lideraba, Luis detrás, y Miguel rezagado. El camino era de tierra, lleno de piedras, y cada paso parecía arrastrarlo hacia el suelo. Mientras corría, escuchó algo extraño, pasos adicionales. Como si alguien lo siguiera, descalza, arrastrando los pies. «No voltees, cabrón», gritó Ernesto sin detenerse. Pero Miguel lo hizo. Fue un error. La vio a pocos metros detrás, arrastrando un pie como si el hueso estuviera roto, la cabeza colgando hacia un lado, el velo agitándose como humo blanco. Sus manos estaban extendidas, y algo brillaba en sus dedos, como uñas mojadas y larguísimas. El grito de la mujer rompió la noche. Miguel tropezó. Cayó de rodillas. La linterna se estrelló contra una piedra y se apagó. «Miguel, levántate», gritó Luis. Miguel intentó ponerse de pie, pero su pierna cedió. El dolor le atravesó el muslo. Se arrastró como pudo, sintiendo la tierra húmeda pegándose a sus manos. La figura se acercaba. Lo sabía porque el llanto ahora estaba justo detrás de él. Porque sentía un cambio en el aire, como la presión antes de una tormenta. Como si ella respirara sobre su cuello. «No, por favor», susurró, sollozando. Algo frío le rozó la nuca. Un dedo. O una uña. Luis volvió corriendo, contra todo instinto. «Dame la mano, Miguel». «Rápido». Miguel alargó el brazo, y Luis lo jaló con fuerza. La mujer gritó tan fuerte que el sonido pareció romper el aire. Los postes eléctricos vibraron. El agua del canal se agitó violenta, como si algo enorme se moviera debajo. Los dos corrieron a toda velocidad. Ernesto esperaba a unos metros, gritando para que se apuraran. Corrieron sin parar hasta llegar a la fábrica. Solo cuando estuvieron dentro, detrás de las rejas y del guardia que dormía plácidamente, se atrevieron a respirar. Pero el llanto no los había dejado del todo. Parecía seguirlos. Como si estuviera en el aire, dentro de sus oídos, flotando en las sombras. Esa noche, ninguno pudo dormir. Y al día siguiente, cuando la luz del sol apareció, regresaron al lugar para ver si habían imaginado todo. Lo que encontraron los dejó helados. Junto al borde del canal, había 3 marcas profundas en el cemento. Como si unos dedos larguísimos hubieran arañado el borde intentando salir, o intentando detener algo que escapaba. Luis no volvió a hablar del tema. Ernesto dejó el trabajo días después. ¿Y Miguel? Miguel cada noche escucha agua corriendo. Aunque viva en un cuarto donde no hay tuberías cerca. Aunque no haya canales ni arroyos alrededor. A veces, en la madrugada, entre el sueño y la vigilia, escucha un llanto ahogado que viene desde el piso. Y una voz susurrando muy cerca. «Tú, te paraste frente a mi canal». Luego, el llanto se convierte en un grito que solo él puede oír. Y la sombra inclinada aparece justo detrás de sus parpadeos. Story 4. La sombra en la casa de la abuela. La tormenta había comenzado mucho antes de que la familia lograra llegar a la antigua casa de la abuela. Los relámpagos iluminaban el camino rural como si cada destello abriera una herida en el cielo, y el viento hacía crujir los árboles que bordeaban el sendero estrecho que conducía a la propiedad.
El olor a tierra mojada era tan fuerte que se filtraba incluso a través de las ventanas cerradas del auto. La abuela llevaba semanas diciendo lo mismo: ella viene a buscar algo que le pertenece. Al principio todos pensaron que era otro episodio de confusión, la clase de frases que los adultos mayores repetían cuando el tiempo comenzaba a difuminarse en sus mentes. Pero había una seriedad helada en la voz de la abuela que inquietaba, una mirada que no temblaba y que se aferraba a un punto invisible en la pared, como si realmente viera a alguien o algo acercándose. Cuando llegaron, la abuela estaba en su mecedora, envuelta en una manta de lana, mirando hacia la ventana del pasillo como si aguardara a un visitante. Los truenos sacudían la casa entera, y cada vez que uno retumbaba, la abuela cerraba los ojos y apretaba los labios, como si contara los segundos entre cada explosión del cielo. «Abuela, ya estamos aquí», dijo Lucía, la hija menor, acercándose a ella con una sonrisa forzada. La abuela no respondió. Solo respiró profundo, como si necesitara energía para hablar. «No le habrán», susurró, con la voz débil pero firme. El hijo mayor, Andrés, puso los ojos en blanco. «¿A quién no debemos abrirle, mamá? Estamos solos. Ni el viento quiere entrar a esta casa». La abuela lo miró con una expresión tan oscura que Andrés sintió un escalofrío inesperado. Nada le provocaba miedo, era el tipo de hombre práctico, duro, que había trabajado toda su vida en construcción. Pero la mirada de su madre tenía algo que lo hizo tragar saliva. El resto de la familia comenzó a ordenar la casa mientras la tormenta golpeaba con furia. Las luces parpadearon varias veces, amenazando con apagarse por completo. Cada vez que sucedía, la abuela murmuraba algo inentendible, como un rezo antiguo o un mantra. La tensión creció cuando la noche llegó por completo. El viento soplaba tan fuerte que parecía intentar arrancar las ventanas, y el sonido del agua golpeando el tejado era como uñas rasgando madera. Andrés fue el primero en notarlo. Mientras revisaba que las ventanas estuvieran bien cerradas, pasó frente al largo ventanal que daba al bosque. La luz del pasillo era tenue, y el vidrio reflejaba parte de su propio rostro. Pero no fue eso lo que vio. Algo pasó frente al ventanal. Una figura. Blanca. Lánguida. Como si flotara. Se quedó petrificado. Parpadeó. Nada. ¿Todo bien?, preguntó su hermana desde la cocina. Creí ver algo afuera, respondió Andrés, tratando de sonar tranquilo. La abuela, desde su mecedora, levantó la cabeza lentamente. Ella ya está aquí, dijo, esta vez con claridad. La familia intercambió miradas incómodas. Lucía intentó calmarla, pero la abuela se aferró al brazo de la silla, respirando rápido. Entonces las luces se apagaron. Todo quedó envuelto en una oscuridad casi total, salvo por los destellos azules de los relámpagos. En uno de esos destellos, todos vieron la sombra de algo grande pasar por el corredor, demasiado rápido para identificarlo, pero lo suficientemente cercano para sentir una ráfaga de aire frío. Debe ser la electricidad, dijo Andrés, aunque su voz estaba tensa. No le habrán, repitió la abuela, con un llanto silencioso en la voz. No le habrán aunque llame por su nombre. La lluvia golpeaba tan fuerte que parecía que toda la casa se hundía en un océano. Y entonces, algo nuevo se sumó al sonido de la tormenta. Un golpe. Lento. Húmedo. En la puerta principal. Todos se quedaron en silencio. El golpe volvió. Uno. Pausa larga. Otro. Y otro. Lucía fue la primera en cubrirse la boca con las manos, temblando. ¿Será alguien que necesita ayuda?, susurró. Andrés levantó la linterna, tratando de adivinar la figura a través de la mirilla, pero estaba demasiado oscuro. La abuela empezó a llorar, temblando. No le habrán, gimió, aferrándose a la manta. No es humana. El golpe se volvió más insistente. Pero siempre lento. Como si quienquiera que estuviera afuera no tuviera prisa.
como si supiera que tarde o temprano la puerta se abriría. Andrés tomó el celular y abrió la aplicación de la cámara del timbre. La señal no era buena por la tormenta, pero logró cargar un poco la imagen. Lo que vio le heló el alma. Una mujer. De blanco. Empapada. El cabello pegado a la cara. O tal vez, no había rostro. La lluvia lo había borrado. No había ojos. No había boca. Solo una forma lisa y húmeda. La mujer estaba completamente inmóvil. No levantaba la mano para golpear. No tocaba la puerta. Y aún así, el golpe sonaba. Lento. Regular. Dios mío, susurró Lucía, retrocediendo. Andrés amplió la imagen. Y lo que vio lo dejó sin palabras. La cámara marcaba el tiempo. La mujer llevaba allí 4 horas. 4 horas sin moverse ni un centímetro. Pero los golpes seguían sonando. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Andrés, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. La abuela comenzó a respirar con dificultad. Lucía corrió a traer un vaso de agua, pero la abuela la tomó de la muñeca con una fuerza inesperada. Ella viene por lo que es suyo, dijo. Y no se irá sin llevárselo. Andrés miró a sus hijos, a su hermana, a su esposa. La angustia se volvía insoportable. El golpe continuaba, marcando un ritmo que ya no sonaba humano. Boom. Pausa. Boom. Pausa. Boom. La tormenta pareció empeorar, como si celebrara algo inevitable. Entonces, sin previo aviso, el golpe se detuvo. Un silencio sepulcral tomó la casa. El viento cesó. La lluvia se suavizó. El mundo parecía contener el aliento. Y después, un susurro. Una voz arrastrada. Femenina. Como si hablara desde el fondo del agua. Ábranme. La luz de los relámpagos iluminó toda la casa y, por un segundo cruel, Andrés vio lo imposible, la silueta de una mujer dentro del pasillo, muy lejos de la puerta. Alta. Empapada. Con la cabeza inclinada hacia un lado. ¿La vieron?, jadeó Lucía, retrocediendo. Dime que tú también la viste. Pero la abuela fue la única que respondió. Ya está adentro. El celular de Andrés vibró de pronto. La cámara del timbre había detectado movimiento. Miró la pantalla. La mujer seguía afuera. Inmóvil. Sin rostro. Pero entonces otra alerta apareció. Movimiento detectado, pasillo interior. El video mostraba la figura dentro de la casa caminando lentamente hacia la escalera, como si buscara un cuarto específico. La abuela empezó a sollozar. Viene por su hijo, susurró. Nunca lo encontró, y lo busca en cada casa, en cada tormenta. Andrés sintió que el corazón se le paralizaba. La silueta seguía avanzando por el pasillo. La cabeza ladeada. El brazo colgando como una rama rota. Cada paso era un sonido húmedo, como si dejara un rastro de agua podrida. Una puerta se abrió sola en el segundo piso. El viento no se sentía. Nadie estaba allí. Pero la figura lo sabía. Y entró. Andrés corrió escaleras arriba, seguido por Lucía. La abuela gritó detrás de ellos. No suban. Ella no quiere que la interrumpan. El corredor del segundo piso estaba oscuro, excepto por la luz débil de un relámpago distante. La alfombra estaba empapada, como si alguien hubiera salido de la bañera y dejado un rastro caminando. Andrés avanzó con la linterna temblando en su mano. El sonido de la tormenta parecía lejanísimo. Llegó a la última habitación. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro, se escuchaba un sollozo suave, infantil. Como el llanto de un niño perdido. No abras, susurró Lucía detrás de él, con la voz quebrada. Pero lo hizo. La habitación estaba oscura.
La ventana golpeaba con el viento, entrando agua a chorros. Y en el centro, había una figura agachada. Blanca. Húmeda. Moviéndose como si acunara algo entre sus brazos. La linterna tembló mientras Andrés se enfocaba. Lo que acurrucaba era nada. Aire. Huesos invisibles. Un vacío. Y aún así, la mujer lo mecía como si fuera un bebé real. Cuando la figura levantó el rostro, Andrés sintió que su alma se desgarraba. No había ojos. No había boca. El agua caía como lágrimas de un rostro sin rasgos. Ella extendió la mano hacia él. «Devuélvemelo», susurró, aunque no tenía boca para hablar. Andrés dio un paso atrás, tropezó y cayó. Lucía gritó. La figura avanzó, sus pies mojados dejando charcos circulares. La puerta se cerró de golpe. El grito de Andrés retumbó en la casa. Lucía golpeaba la puerta, desesperada, llorando. Adentro se escuchaban pasos, golpes, el sonido del agua cayendo, y luego, nada. Solo el llanto. Un llanto suave. De bebé. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, Andrés estaba en el suelo, empapado, temblando y con la vista perdida. La figura había desaparecido. Pero en el suelo, donde antes no había nada, había pequeñas huellas mojadas. De un niño. La tormenta cesó minutos después. La cámara del timbre dejó de marcar movimiento. Pero la familia nunca volvió a quedarse en esa casa. Y Andrés. Cada vez que llueve, escucha un llanto en los pasillos. Un llanto que no tiene origen. Un llanto que exige ser devuelto.